Hagamos.
Bueno, ¿cómo andan, chicos? Buenas tardes. ¿Qué parece la vida? ¿Qué parece la vida de los analistas programadores? Estaba ya esperando el fin de largo nomás. ¿Cómo? Esperando el fin de largo. ¿Eso nomás, Canetti? Sí, ¿Por ahora estás con mucha flojera? sí, iba ahí a salta, pero no sé al final. ¿Y nada de estudiar normalización, eso? ¿O esperando el fin de largo para estudiar normalización? A lo mejor llevo la punta al viaje si es que voy. Está bien, perfecto. Después otro Profe, chico. el 1 de junio tenemos parcial de laboratorio. Pero eso es fácil, ¿no es cierto? No, profe. Hoy nos mostró dos preguntas en la consulta y creo que le pifié a las dos. Qué macana. ¿Cómo es su día? ¿Cómo es el día de la mayoría de los chicos? ¿Estudian a la mañana? ¿O algunos trabajan? ¿La mayoría trabaja o solamente estudian? ¿Juegan al fútbol? ¿Juegan a la play? ¿Qué vicio tienen? Trabajamos y tratamos de estudiar, profe. Está bien, José. A ver, el que tiene familia y no le queda otra, hay que laburar, ¿no? Y la prioridad es el laburo. Mariel dice, trabajo en la mañana, cocinar y entrar a clase. Y sí, si están con familia o tienen alguna responsabilidad, se complica. Entonces, lo que debo hacer es aprovechar los fines de semana, ¿no? Para adelantar un poco, ¿sí? Por ahí, como dice Canetti, esperemos el fin de semana para descansar o el fin de semana largo para descansar y ahí es donde debo esforzarme un poquito más. Porque si no, la carrera se vuelve larga, chicos. Una carrera de 3 años en 5 ya es mucho. Es mucho y se terminan desgastando ustedes, ¿no? Dice Candela, yo estudio, tengo clase de 14 a 20 y curso de inglés de 21 a 23. Bueno, buenísimo, Candela, porque el inglés es muy complementario con la programación, o sea que si sé programación y no sé inglés, mi entorno o mi alcance para laburar va a ser solamente en Argentina o con empresas españolas. En cambio, si sé programación y sé inglés, tengo alcance mundial, ¿no? Fabiola dice, trabajo por la mañana y por la tarde. Uy, ¿todo el día? Hago los trabajos, dice Candela, después de las 12, cuando llego a mi casa. No, Fabiola dice que sale a las 22. ¿En estos momentos estás trabajando, Fabiola? Bien. Bueno, y después otra técnica. ¿Cómo? No estoy trabajando ahora, entro a las 6. Ah, entras a las 6 de la tarde. Bueno. Chicos, por ahí alguien me escribió a las 4 de la tarde si no me había conectado. ¿Qué ustedes pueden a las 4? ¿Podrían de 4 a 6 en vez de que hagamos de 5 a 7? ¿Todos podrían de 4 a 6? De 4 a 5 han puesto el horario de consulta de laboratorio. Ah, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No toquemos nada. Todo queda así, ya estamos complicados con los miércoles. Me colgué, nomás pensé que era a las 4 y me olvidé que era a las 5. Ah, ¿vos fuiste que preguntaste? Sí. Bien. Yo creo que estabas desesperado por tener base de datos. Gastón dice, yo trabajo en una farmacia, estudio y tengo un curso de farmacia. Bueno, adelante Gastón, adelante, porque de los 20 a los 30 pueden hacer muchas más cosas. Yo que cumplí 50 ahora en marzo, ya me siento con flojera. Estoy haciendo un curso, una licenciatura en gestión universitaria que me da mucha flojera, mucha flojera. Así que
Aprovechen, chicos, el día que cumplí 50 ya me levanté con flojera, ¿sí? Porque dije, en estos 50 primeros años nací y en estos 50 segundos años me voy a morir. O sea que digo, bueno, hay que disfrutar la vida, no hay que estudiar tanto porque ya está, ya llegué como a la mitad estimando que voy a llegar a los 100, ¿no? Pero bueno, ya aprovechen, de los 20 a los 30, aprovechen a desarrollar el máximo potencial, porque ahí está, ¿sí? No se caigan, denle para adelante, si no sale, me reorganizo, si estoy muy complicado con los horarios, me reorganizo con 2 o 3 materias por cuatrimestre y voy avanzando. Y veo las que tengan correlativa, las que sean medio troncales. Entonces voy dejando quizás otras materias para hacerla o rendirlas libre o bien cursarla en los otros años, ¿sí? Pero no queda otra, chicos, no queda otra. Hay que capacitarse porque acá está mientras nosotros estamos acá medio haciendo todo medio lento, el mundo está desarrollando más lo que es tecnología. El otro día hemos terminado hablando de inteligencia artificial y bueno, y ahí tenemos un potencial nicho donde ustedes van a entrar a trabajar, ¿no? Por ahí el que tenga tiempo y pueda comenzar a leer algo de redes neuronales, inteligencia artificial, base de datos artificiales, ¿sí? El tema de comenzar a trabajar sobre la nube, qué es una nube, si es un servidor, qué tecnología maneja. Chicos, comiencen a leer. Googleen el tema y comiencen a leer cómo está hecho este chat GPT, o sea, qué lógica tiene, y cuando vean la lógica, comiencen a leer sobre esa lógica y en qué está programada, y comiencen a leer en ese lenguaje, ¿sí? Porque me parece que por ahí viene el tema. Vean algo de inteligencia artificial, qué hay, cuáles son las tendencias, los sistemas expertos, qué hacen. Bueno, volvamos a base de datos 2. Habíamos quedado por acá, ¿no? Habíamos quedado hablando de las variables. ¿Qué ventaja tenía el uso de las variables? Ahora ya estamos hablando de un lenguaje procedural para manejar SQL, ¿sí? O sea, a diferencia de otros lenguajes como el C, el C++, el Java, el .NET, ¿sí? Nosotros ya tenemos la base del SQL. Nosotros ya sabemos qué hace un select, qué hace un insert, qué hace un update, qué hace un delete, qué hace un alter, ¿sí? Ya tenemos qué hace un create table, un create user. O sea, ya tenemos que el SQL es un lenguaje formado por sentencias y está totalmente orientado al manejo de la base de datos, ¿sí? A diferencia de otras lógicas u otras tecnologías que tienen otros lenguajes, ¿sí? Que en un momento estoy programando para definir o controlar la parte de gestión de base de datos, en otro momento estoy programando para controlar el tema de los dispositivos, ¿sí? Como sería Java, .NET. Este lenguaje es solamente para gestión de base de datos. Entonces, voy a aprender, ¿sí? Para que me vaya entrando en mi lógica de negocio, voy a aprender todas las herramientas necesarias para manejar las bases de datos. Y hemos dicho que las variables son los contenedores que necesito. ¿Por qué? Porque son objetos de memoria, ¿sí? Y todo objeto de memoria tiene acceso rápido, ¿sí? Y definición automática. O sea, una vez que yo la declaro, ya se define automáticamente y la puedo usar. Entonces, tengo definición y acceso para cada uno de los atributos que tiene una tabla, por ejemplo, ¿sí?
sea un atributo, y ahora enseguida vamos a ver, no solamente puedo almacenar un atributo, como por ejemplo apellido, nombre, salario, fecha de ingreso, cargo, quién es el jefe, sino también podría almacenar un registro completo de la tabla, chicos, ¿sí? En una variable. Y después voy a poder almacenar y voy a poder ver otras estructuras de datos que pueden almacenar el contenido completo de la tabla, ¿sí? O el contenido filtrado de una tabla. El completo es cuando hago select asterisco from employee, y el filtrado es cuando hago select asterisco from employee, where job ID igual a itprop, ¿sí? Bueno, eso es el manejo de variables. Yo necesito las variables para poder volcar, ¿sí?, el contenido de los atributos. La tabla almacena datos en sus atributos, ¿sí? Una tabla almacena datos en sus atributos. Un conjunto de atributos es una tabla. Un conjunto de tabla es una base de datos, ¿sí? Bien, estructuras modulares, habíamos dicho que nosotros cuando vimos algo de modularidad en programación estructurada, veíamos que definíamos funciones y procedimientos de acuerdo al lenguaje. Por ahí C me parece que maneja solamente funciones, Python maneja funciones, pero hay otros lenguajes de programación que manejan procedimientos y funciones, ¿sí? Entonces, modularidad es partir ese problema o ese requerimiento en módulos. Este módulo hace tal cosa, este módulo busca, este módulo calcula, este módulo devuelve tal valor, este módulo muestra, este módulo te pide los valores, este módulo chequea la clave y la contraseña, ¿sí? La clave, el usuario y la contraseña, ¿sí? Eso es la estructura modular. Estructuras de control, de flujo y repeticiones, ¿sí? Ustedes ya conocen las estructuras condicionales, ustedes conocen el if, el case, ¿sí? Como estructuras condicionales, una condicional simple compuesta como es el if y una condicional múltiple como es el case, ¿sí? Y después tengo los tipos de repeticiones. Conocemos 3 tipos generales de repetición, que es el para, el repetir y el mientras, ¿sí? Hay lenguajes de programación que solamente tienen para y repetir, ¿sí? El mientras es como un caso medio disfrazado. Y hay otro lenguaje que no lo tienen al repetir, tienen solamente el para y el mientras. O sea, el for, el while y el repeat, ¿sí? Y control de excepciones. No sé si vieron ya en alguna materia ustedes control de excepciones o qué son las excepciones. Creo que no, profe. ¿Nunca? Las excepciones en los lenguajes de programación es el control de los errores, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, una excepción muy común en cualquier lenguaje es la división por cero. Cuando yo tengo que hacer una división en donde el dividendo, ¿sí?, donde el divisor es 0, eso provoca un error en el cálculo aritmético, porque la máquina no puede dividir por 0, ni nosotros tampoco podemos. 4 dividido 0 no es 4, ¿sí? 4 dividido 0 es indeterminado, no está en los números naturales, ¿sí? Chicos, el control de excepciones es cuando, no sé si ustedes alguna vez provocaron un error en Windows, ¿sí?, y le salió un mensaje, ¿sí?, un vuelco de memoria, o memoria insuficiente, o acceso no permitido, ¿sí? Todos esos errores que genera una aplicación, que no tienen que ser, por ahí son abruptos porque la máquina, la pantalla se me vuelve negra y hay un mensaje, ¿sí? Por eso causa por ahí temor en los usuarios y dice, uy, rompí el sistema, ¿sí? Bueno, lo que tengo que hacer yo es definir las excepciones, o sea, todos los potenciales errores que pueda generar estas dos funciones que hace una base de datos, que es el almacenamiento y la recuperación, y transformarlos en mensajes, en decir,
no está permitida la división por 0 o error porque se quiso dividir por 0, o explicarle al usuario que va a ver o se va a enfrentar con ese error, cuál ha sido el error para que él lo reporte y después el técnico pueda saber, o ustedes como analistas puedan saber qué es lo que está ocasionando error cuando alguien quiere hacer o hace clic en alguna opción o quiere realizar tal operación, ¿sí? O linkeo tal parte y me da un error, entonces esa control de excepciones yo puedo definir el tipo de error, ¿sí? Y asignarle una descripción para que el usuario copie el código de la excepción y me diga qué descripción salía. Entonces me dice, mira, no me deja, no está permitido, o hay espacio insuficiente, o no me deja realizar tal operación. Entonces el programador lo que hace es tomar esa excepción y ver qué pasó en esa parte del código, ¿sí? Eso es el control de excepción. Bueno, ahí hay una descripción de qué es el PL/SQL, ¿sí? Ya estamos hablando de un lenguaje de programación SQL, ¿no? Y dice, es un lenguaje de programación que proporciona Oracle. Muchos lenguajes, muchos motores también proporcionan su parte procedural, ¿sí? Su lenguaje de procedimiento lo proporcionan. Pero bueno, PL/SQL es de Oracle. Extiende a SQL con otros tipos de instrucciones, ¿sí? Lo hace, por ejemplo, ya voy a poder manejar if, voy a poder manejar loop, voy a poder manejar opciones que el SQL estándar no me deja, ¿sí? Se puede construir bloques de procedimientos para utilizar como procedimientos o funciones. Chicos, y a esto es donde vamos. Yo estoy formándolo a ustedes para que puedan, a partir de ahora, con la base de datos, generar ustedes los procedimientos, no esperar que el motor me diga, yo puedo hacer esta operación, no. Ahora ustedes le van a generar procedimientos y funciones, que más tarde vamos a ver que esos procedimientos y funciones, chicos, se almacenan. Por eso dicen, ustedes van a escuchar en la jerga que dicen procedimientos almacenados, ¿sí? ¿Ya vieron los procedimientos almacenados de Oracle? ¿Ya vieron procedimientos almacenados de tal motor? Bueno, cuando digan procedimientos almacenados es porque ese código se transforma en un procedimiento y después no es que tengo que volver a correrlo, sino directamente invocando su nombre, yo ya, como quedó guardado en el motor y es propio, es un objeto de la base de datos, entonces cada vez que yo lo invoco, estoy dentro de SQL y lo invoco y le envío los parámetros si lo requiere, ¿sí? Automáticamente se ejecuta, no hace falta volverlo a programar. Dice, se pueden almacenar en la base de datos como otros objetos, los procedimientos se pueden almacenar en la base de datos como otros objetos, así como las tablas, como la secuencia, como las vistas, los procedimientos y las funciones también se pueden almacenar. Los triggers que vamos a ver al final también se pueden almacenar. Los usuarios que estén autorizados tienen acceso a estos paquetes, ¿sí? Y hemos visto, ya hemos comenzado a ver cómo yo soy dueño dentro de mi esquema, soy dueño de mis tablas, soy dueño de mis objetos. Bueno, cuando yo comparta, ¿se acuerdan cuando veíamos control de acceso a los usuarios y veíamos que había un privilegio execute, ¿se acuerdan? El execute, que decía que estaba, ese privilegio se lo podía otorgar a los procedimientos. Bueno, cuando ustedes a ese procedimiento que han definido para calcular el subtotal de un ticket, para calcular o para hacer, qué sé yo, una referencia, poder cargar, ingresando el DNI, ustedes pueden cargar apellido y nombre. Todos esos procedimientos, chicos, ustedes lo van a poder compartir con otros usuarios, ¿sí? Siempre y cuando le otorguen ese privilegio de ejecutar a los usuarios destinatarios, ¿sí? Entonces, al estar almacenado, es como una tabla y yo puedo compartirlo. Dice, se ejecuta en el servidor para ahorrar recursos a los clientes. El motor de base de datos siempre está almacenado en un servidor, ¿sí? El motor de base de datos no está almacenado en mi PC. En esa PC de escritorio, cuando yo estoy manejando el Guaraní, ay, qué lindo, estoy manejando el Guaraní, creo que en estos momentos la base de datos del Guaraní está en mi computadora. No,
todo lo que yo ejecuto desde mi usuario en guaraní lo está ejecutando un servidor acá en la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Entonces, todos los objetos de la base de datos están almacenados en el servidor, ¿sí? Bueno, las utilidades, dice, con PLSQL vamos a poder programar las unidades de programa de la base de datos Oracle. Vamos a hacer procedimientos almacenados, funciones, trigger, script, ¿sí? Además podemos, nosotros esta parte no la vamos a hacer, pero ya les queda, chicos, con esto ustedes van a poder armar formularios, reporte, siempre y cuando tengamos estas herramientas. Por ejemplo, si nosotros podríamos comprar el paquete Oracle completo, nos dice, che, ¿quieren comprar Oracle Forms, Oracle Report, Oracle Graphic, ¿sí? Oracle Application Server? Podríamos comprar todos estos paquetes. Si compramos el motor, nos ofrecen. Entonces, sobre esto también vamos a poder... ¿Ustedes hicieron alguna vez un formulario en Access? ¿Codificaron un formulario o armaron un formulario en Access para mostrar algo? ¿Hicieron Access en herramienta? ¿Vieron algo de Access? No, profe. ¿No vieron nada? ¿De Access no vieron nada? Macro nada más vimos la herramienta 2. ¿Macro de Excel? Claro. Bueno, en Access, pónganse a ver un tutorial. En Access también son programas de aplicación, no son motores de base de datos, pero Access, el paquete Access de Microsoft Office, es muy lindo para aprender el concepto de motor de base de datos, ¿sí? Se asemeja muchísimo a la gestión que tienen los motores de base de datos. Van a poder ver las tablas, van a poder ver un modelo de objeto, o sea que está bastante bueno. Van a poder armar formularios y reportes, ¿sí? Y tiene muy lindo, hay un asistente de formulario en Access que ustedes van eligiendo la tabla y van eligiendo los atributos de esa tabla que quieren mostrar en ese formulario. Y si ustedes tienen la tabla relacionada, automáticamente el formulario se llena con los datos relacionados. Está fantástico, ¿no? Está bueno que lo vean, ¿sí? Ahí sí pueden ver tutoriales, todo eso, porque no tiene mucha lógica de negocio, sino que si yo entiendo bien base de datos, Access me provee el manejo o asistentes para la definición de las tareas que yo quiera hacer, ¿sí? Está muy bueno. Y también hay una opción en Access que les permite generar el SQL, el lenguaje, cómo sería, ustedes lo están haciendo con un asistente, y después le genera el código, cómo ustedes lo tendrían, que si alguna vez lo tendrían que programar por consola, cómo sería el código de ese lenguaje. Está muy bueno, Access. Por ahí, si tienen tiempito, Candela, que está medio desocupada, podría hacer algo más, ¿sí? Chicos, los tipos de datos. Ahora nos enfocamos de vuelta en las variables, ¿sí? Si yo voy a definir variables como contenedoras de los datos que están almacenados en los atributos de la tabla, yo necesito que las variables esas respondan a un tipo de datos, ¿sí? Ya ustedes vieron que las variables tienen tres cosas: un tipo, un nombre y un valor. El tipo es el alcance, me define el alcance que va a tener esa variable. ¿Qué tipo de valores yo puedo almacenar? ¿Sí? El nombre me identifica una variable con respecto a otra. Una se llama nombre, la otra se llama apellido. Una se llama first name, la otra se llama last name, la otra se llama salario, la otra se llama job ID, ¿sí? Eso es el nombre. Y el valor es lo que contiene en un momento determinado. La variable es un contenedor que es volátil, chicos, ¿sí? En un momento determinado tiene un valor. En otro momento determinado tiene otro valor, ¿sí? Y si voy recorriendo los registros de una base de datos, esa variable la puedo hacer en tiempo de ejecución, me va a ir cargando cada uno de los atributos, nombre, apellido, salario, ¿sí? Entonces, cuando yo defino una variable, me concentro en lo que yo ya sé, que la variable tiene un nombre, un tipo y un valor. Entre los tipos más conocidos, después ahí va a ver cuando ustedes hagan la exposición,
alguien va a exponer los tipos de variables que hay y está muy bueno, ¿sí? Hay un montón de tipos de variables. Pero bueno, nosotros vamos a ver las que necesitamos, las más comunes, ¿sí? La variable number, que ya la hemos definido nosotros cuando declaramos, cuando creamos la tabla, ya hemos utilizado este tipo de variables, ¿sí? Este tipo de dato, no tipo de variable, tipo de dato. La variable number, ¿sí? Dice, permite una máxima que es de 18 dígitos y, por ejemplo, yo puedo definir un number 7,2, estoy definiendo la precisión que tiene la variable, 7 partes enteras, 2 partes decimales, ¿sí? Por ejemplo, ahí está la variable que se llama saldo, que es del tipo number, que almacena 16 partes enteras y 2 partes decimales. Dentro de poco vamos a estar así, ¿no? El saldo, el precio, el monto, el costo, el precio unitario. La variable char es el tipo de variable carácter, ¿sí? Y esta permite definir, ¿sí?, el tamaño que va a tener la variable. Dice, donde el tamaño es el número de caracteres que almacena, son cadenas de ancho fijo, se llena con espacios, se rellena con espacio cuando ustedes cargan un valor. ¿Qué problema tiene la variable char? Hoy ya no es tanto porque, o sí, porque comenzaron a bajar estos tipos de discos que ahora vienen. Hoy yo ya cuento, no con espacio de disco local, sino por ahí ya están desarrollando para el almacenamiento remoto, ¿sí? Ya estoy utilizando las nubes, por eso ya los discos se han comenzado a hacer más chicos. Pero estos discos que son más chicos son más caros también. O sea, ahí hay un enfrentamiento de vuelta beneficio-costo versus tecnología, ¿sí? El tipo de dato char es complicado, ¿por qué? Porque si yo defino un tipo char de 25 para guardar un domicilio, el nombre de una calle, y por ahí voy a guardar solamente la calle Belgrano, y por ahí voy a guardar la calle Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Entonces, por ahí lo que hice es, no, como la calle más larga ocupa 24 caracteres, yo defino el tipo de atributo, el tipo de variable como 25, ¿sí? Pero el problema es cuando la calle ocupa Belgrano nada más y el resto de los caracteres, estoy desperdiciando espacio de memoria, porque ustedes saben que la variable está almacenada en memoria y cuando se definen, chicos, ya reserva para almacenar 20, 25, 30, lo que yo defina, ¿sí? Y el resto, como dice acá, el resto se rellena con espacio, o sea que yo estoy almacenando en forma viciosa, ¿sí? Valores que no tienen consideración. Entonces, por eso hemos pasado a este varchar 2, que el varchar 2, chicos, si bien también tiene definido un tamaño, ¿sí? Yo cuando hablo de char puedo almacenar letras, números, que se los trata como dígitos, o símbolos, ¿sí? Cuando digo varchar también, tipo de datos alfanuméricos, ¿no es cierto? Alfabéticos y numéricos. Chicos, los char y los varchar, cuando se almacenan dígitos, o sea, números, no pueden ser sometidos a operaciones aritméticas. Yo no puedo definir una variable precio unitario como char o varchar, ¿sí? No sé, está incluida la coma también, no te preocupes. No puedo definir, ¿sabes por qué? Porque eso no van a poder, cuando yo necesite multiplicar precio unitario por cantidad, me va a decir, ahí me va a devolver un control de excepción que yo voy a tener que decir que es imposible realizar esa operación, porque no puedo multiplicar una cadena contra un valor entero, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el char, el varchar y el varchar 2? Que el varchar 2 es un tipo de dato de última generación. ¿Qué significa? Que si yo definí una cadena de 20 y ocupó 8, el resto, chicos, está liberado, ¿sí?
puede almacenar hasta un ancho de 20 caracteres, pero si ocupo 8, no me está reservando el resto con espacios en blanco, no, es 8, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil trabajar con tipos de datos varchar 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque son mucho más precisos, ocupa solamente el ancho de la cadena. Si yo a propósito le pongo espacio en blanco, ¿sí? Pongo Marcelo, espacio, espacio en blanco, le metí 6 espacios en blanco, entonces, obviamente, me va a guardar la cadena Marcelo y 6 espacios en blanco, ¿sí? Pero nada más, el resto, hasta llegar a los 20 caracteres, no lo voy a ocupar. Pero tiene una desventaja que no me permite controlar los valores null, ¿sí? No puedo hacer el is null para ver si ahí está almacenado un nulo. ¿Por qué? Porque considera que el null y el espacio en blanco parecen lo mismo, ¿sí? Entonces, en cambio, el varchar solo, sí, el varchar, vos le podés preguntar si efectivamente el null es porque... ¿Se acuerdan que yo les dije el año pasado que el null, ¿sí? El valor null, cuando uno detecta que el atributo tiene un valor null, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una restricción que decía not null? Significa que el dato ese es obligatorio. Cuando yo estoy cargando, registrando los atributos, y yo le puse en la creación, le puse not null, no va a aceptar que yo haga un enter y pase al otro atributo, o haga un guardar y ese valor no esté cargado. Entonces, habíamos comparado, ¿se acuerdan que Hotmail, cuando uno carga la solicitud de la cuenta de correo, hay un asterisco rojo que me dice que los datos son obligatorios? ¿Cómo los controla? Cuando uno obvia de cargar algo. No importa que yo haya puesto espacio, Marcelo, eso ya está, ya tiene un valor. Pero si yo no pongo nada, significa que cuando vaya a querer guardar, me va a decir que hay valores que están vacíos, ¿sí? El problemita del varchar 2 es que no detecta eso, no detecta los nulos, que sí lo detecta el varchar, ¿sí? Entonces, por ahí, ¿qué van a tener que hacer ustedes cuando trabajen con varchar 2? Van a tener que poner estas restricciones not null, ¿sí? Para que la persona, obviamente, esté obligada a cargar ese atributo. El tipo date. El tipo date se utiliza para guardar fechas. Hay un datetime, ¿sí? Que permite guardar no solamente las fechas, sino también el día. Y ahí están el rango de valores que ustedes podrían guardar desde el 1 de enero del 4012 a.C. hasta el 31 de diciembre del año 9999 después de Cristo. ¿Ven? Ahí está el rango de valores. El boolean es un tipo de dato que me permite cargar valores lógicos como true y false, ¿sí? Si yo necesitaría por ahí, ¿no? Estos tipos de datos generalmente, estas variables no las creo para guardar algo de la base de datos, porque en la base de datos no guardo verdadero y falso, ¿sí? Pero sí son variables que yo necesito para hacer, por ahí, crear banderas en los procedimientos. ¿Saben lo que es una bandera? ¿Como una etiqueta? La bandera es aquella variable que me permite definir, ¿sí? Si algo pasó o algo no pasó en un programa. En programación estructurada deben haber visto, no sé si llamarle etiqueta, ¿sí? Es como el interruptor. Exactamente, es como un interruptor, ¿sí? Yo lo inicializo con un valor verdadero o falso dentro de la repetición. Si algo ocurrió, ¿se acuerdan? El cálculo del número primo, todo eso, yo le pongo el valor verdadero o falso y al final pregunto si la bandera era verdadera, significa que no cambió su valor. Si la bandera era falsa, significa que cambió su valor, o sea, que algo pasó, ¿sí? Pero bueno, no se utiliza para almacenar atributos de la base de datos, sino para definir procedimientos o funciones, ¿no? Que utilicen bandera. Bueno, acá tenemos algo de avanzada que no está por ahí en los lenguajes de programación, y esto está muy bueno y lo tienen los motores. Dice, un atributo de tipo PLSQL es un modificador que puede ser usado para obtener información de un objeto de la base de datos. El atributo porcentaje type
El porcentaje type, ¿sí? No es un tipo de dato. No es, a ver, profe, ¿qué es el porcentaje type? ¿Un entero, una cadena, un lógico, un date? ¿Qué es el porcentaje type? Y yo te digo, el porcentaje type te permite obtener, ¿sí?, el tipo de dato que tiene el atributo. Ay, no me acuerdo si lo definí cadena o lo definí numérico al DNI, ¿sí? El DNI es un tipo de dato, chicos, que tranquilamente puede ser manejado con un varchar 2 o un char, ¿sí? Un char de 8. Yo puedo definir tranquilamente el DNI. ¿Saben por qué? Porque el DNI es un conjunto de dígitos que nunca va a ser sometido a operaciones aritméticas, ¿sí? Yo no voy a hacer, a ver, sacame el promedio de los DNI o calculame el IVA del DNI. No, el DNI no es un atributo para ser sometido a operaciones aritméticas. Entonces, el DNI, el QUIL, la edad, por ejemplo, es un atributo que cambia. El peso de una persona es un atributo que cambia. Entonces, sí pueden ser sometidos a operaciones. Yo puedo sacar un promedio de edad, un promedio de peso, ¿sí? Pero todos esos atributos que no van a ser, o el número de ingresos brutos, el número de identificación personal en una aplicación, ¿sí? Siempre esos números pueden ser tratados, y está muy bien que sean tratados como cadenas de caracteres o alfanuméricos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí yo no me acuerdo, necesito declarar una variable para almacenar el DNI, no me acuerdo si la declaré numérica o del tipo cadena. Entonces, para no entrar a la tabla, hacer un describe y después ver qué tipo de dato era, directamente yo lo declaro porcentaje type y hago referencia a qué atributo pertenece esa variable, ¿sí? Entonces, con porcentaje type, automáticamente esa variable que yo defina va a tomar el tipo de dato que tenía el DNI. Si yo digo B-DNI, la variable B-DNI va a ser del tipo porcentaje type DNI. Entonces, lo que le estoy diciendo es que el mismo tipo de dato que tiene el atributo DNI de la tabla employee sea la variable DNI, ¿sí? Automáticamente me toma, si es carácter, carácter, si es varchar, varchar, si es numérico, numérico, si es varchar 2, varchar 2, ¿sí? Está bueno, está bueno. No todos los lenguajes de programación lo tienen. Por ahí algunos motores tienen este tipo de atributos, ¿sí? Como de avanzada, ¿sí? Y después hay otro que es mucho mejor, cuando yo no necesito solamente declarar en cada atributo para una variable, sino necesito declarar todo el registro. Por ejemplo, todo un registro de la tabla employee es el ID de employee, después tengo el first name, el last name, el salary, el hard date, el job ID, el manager ID, el ID de departamento. Bueno, si yo quiero guardar no un atributo, sino todo el registro, chicos, puedo utilizar un row type, ¿sí? Row de fila y type del tipo. O sea que yo puedo definir una variable del tipo registro, y ustedes ya saben definir variables del tipo registro. ¿Se acuerdan cuando veían vectores o han visto listas, ¿sí? Y yo definía que mi registro del tipo lista, cada uno de mis registros va a estar formado por un apellido, un nombre, una dirección, un email, un teléfono, ¿sí? Entonces, cuando yo defino una variable del tipo row type de una tabla, estoy definiendo, chicos, estoy definiendo una estructura que me va a permitir almacenar todo el registro. No todos los registros, sino todo el registro, no todos los registros, ¿sí? Todos los registros ya estaría hablando de una estructura de datos. Todo el registro estoy hablando, ¿sí?, solamente de una fila. Y como yo voy a ir moviéndome por las diferentes filas, esa variable del tipo registro va a ir almacenando cada uno de los registros por los cuales yo me voy moviendo, ¿sí? A ver.
Por ejemplo, si yo digo acá, describe, ¿sí? Si yo tendría que definir para la tabla employee, tendría que definir los atributos, las variables, tendría que hacer un describe employee y empezar a ver de qué tipo, ¿ven? De qué tipo es cada employee ID, del tipo numérico, apellido, nombre, es del tipo varchar 2 de 20, esta es del tipo varchar 2 de 25, el email es del tipo varchar 2 de 25. Esto es la tabla, ¿sí? Es la tabla employee y estos son los atributos de la tabla employee, ¿ven? Así como nosotros con el create definíamos todo esto, ¿sí? Yo, cuando vaya a utilizar un procedimiento, una función, voy a necesitar volcar cada uno de estos atributos, los valores de cada uno de estos atributos, en variables. Entonces, ¿qué estaba estudiando hasta recién? Estaba estudiando que las variables pueden responder a estos mismos tipos de datos. Pero cuando yo no me acuerdo de qué tipo es la variable, digo, ¿el número de teléfono lo habré guardado del tipo numérico o lo habré guardado del tipo varchar? Entonces, puedo utilizar el porcentaje type del phone number, ¿sí? Puedo utilizar el porcentaje type y directamente me va a tomar a esa variable como sería un varchar 2. Che, no me acuerdo cómo definí el salary. Entonces, hago un porcentaje type del salary y automáticamente me la va a tomar esa variable del tipo numérica, ¿sí? Si yo defino un porcentaje route type, lo que estoy haciendo, estoy definiendo todo el registro, ¿sí? Estoy definiendo un employee ID, un number, un apellido, un nombre, un apellido, un email. Estoy definiendo todo el registro, chicos. O sea que si yo hago acá select asterisco from employee, ¿sí? Yo podría guardar, por ejemplo, en variable podría guardar el ID, el nombre, el apellido, el email, el número de teléfono, ¿sí? Esto podría guardarlos en variable. Pero si yo necesito guardar todo el registro, todo esto, ¿sí? Directamente, yo necesito guardar todo el registro, entonces puedo utilizar un porcentaje row type que me va a permitir configurar ese registro del tipo así, del tipo numérico, varchar, ¿sí? Date, varchar, numérico, ¿sí? Entonces, yo podría definir todo esto, ¿sí? Si utilizo un porcentaje row type. Bien, hay toda una convención, ¿sí? Hay toda una convención. Ahora vamos a ver un poquito, que también va a ser un tema de exposición, los tipos de datos y los nombres de las variables. Nos van a contar un poquito. No sé si el profe Zapana le habló de la convención Camel Case para definir las variables. Por ahí digo el profe Zapana porque es la materia que están... hago mucha referencia a esa materia porque es lo que están cursando hoy. ¿Qué tipo de variables definen ustedes en Java? Definen reales, enteras, cadena de caracteres. ¿Cómo se definen las variables en Java? Primero va el tipo de dato y después el nombre. ¿Y qué tipo de datos tienen? Tenemos, Int, float, ¿así? sí, de esos. Bien, String también. string. Bueno, ¿y los nombres que le dan a las variables, cómo lo escriben? ¿Todos en minúscula? Si yo quiero escribir, por ejemplo, precio artículo, ¿cómo lo escribiría? Precio todo con minúscula y artículo, la primera letra va con mayúscula, creo. O sea, yo lo escribo así. Precio
artículo. Ahí lo mando por el mensaje. ¿Así? Sí, así. Bueno, esa convención es camel case, ¿sí? No sé si le habló el profe que esa convención de definición de los nombres de las variables es camel case, ¿sí? Bueno, perfecto. Yo no voy a hacer mucho hincapié en eso, y ustedes van a ver que por ahí lo escribo con mayúscula, con minúscula, pero bueno, ustedes sigan el nomenclador ese que tiene las materias en donde le enseña el lenguaje de programación, ¿sí? Porque esto no es, esto no es programación, lo que yo le estoy enseñando es solamente cómo armar modularidad o procedimientos y funciones dentro de PL/SQL, pero es un tema más, no es que desde acá se tienen que basar para programar, no. ¿Sí? Esto es para que ustedes puedan trabajar dentro del SQL o dentro del motor, ¿sí? Trabajar con procedimientos y funciones. Pero en realidad, lo fuerte, chicos, lo fuerte de la aplicación no es la codificación que yo hago del procedimiento y funciones en el motor, sino lo fuerte de la aplicación es el desarrollo que ustedes hagan en la aplicación, ¿sí? Profe, dígame sistemas que manejen PL/SQL y la mayoría, pero no están programados en PL/SQL, están programados en Java, están programados en .NET, están programados en PHP, ¿sí? No están programados en PL/SQL. El PL/SQL no soporta manejos de aplicaciones así tan fuertes, ¿sí? Bien. Entonces, ahí estoy definiendo, por ejemplo, fíjense cómo utilizo el porcentaje type. Digo, B-nombre. Esta convención del guión bajo se llama... es case también, pero no importa, ¿sí? Pero hay una convención también que me permite escribir con guión bajo. Por ejemplo, yo quisiera escribir precio unitario, tendría que poner precio guión bajo unitario, ¿sí? También existe esa convención. La convención, chicos, no se preocupen ustedes porque se la va a definir su director de proyecto. El director de proyecto va a decir el primer día, bueno, chicos, ustedes están acá para resolver tales requerimientos y fíjense, yo les voy a mostrar códigos que ya están generados de esta aplicación y la convención de escritura que tenemos para definir las variables es tal, para definir los atributos es tal, para definir las tablas es tal, ¿sí? O sea, que él le va a mostrar cómo se viene trabajando. Y si la aplicación está desde cero, el mismo director del proyecto le va a decir, bueno, acá vamos a programar con esta metodología y lo importante es que ustedes sepan cuál es nada más, ¿sí? Pero él va a definir, ustedes no van a definir. No es que yo me siento a programar hoy y no hablé con nadie y le pongo, che, el profe de base de datos 2 me dijo que utilice esta B-bajo. No, eso lo van a definir o ustedes verán porciones de código que ya están hechos y verán cómo se trabajaron las variables, ¿sí? Bien, por eso no me interesa mucho esto, pero bueno, está bueno estudiarlo y saberlo, ¿sí? El nombre de la variable, acá fíjense, hago referencia, como no sé el tipo de dato de esta variable, entonces hago referencia a la tabla, acá pondría employee, punto, ¿sí? ¿Cómo se llama el atributo? First name, porcentaje type. Entonces, automáticamente me traería, ¿sí? El tipo de dato que tiene first name, ¿ven? Este era varchar 20, me parece 25. Si quiero definir todo un registro, digo, ¿cómo se va a llamar ese registro? Reg-datos. Hago referencia a la tabla, employee, porcentaje row type. O sea que me va a decir, tu tabla, tu registro va a estar formado por cada uno de estos atributos, ¿sí? Y con sus tipos de datos. O sea, que tu registro va a tener, para manejar variables, employee ID, que se van a llamar igual, ¿sí? Porque ustedes después cuando quieran recorrer el registro van a poder hacer
regtype.employee.id, regtype.firstname, last name, email, todo eso. Eso igual lo vamos a ver, ¿sí? Pero cuando yo defino un registro, chicos, estoy definiendo toda esta estructura. Ahí ya es como una estructura de datos. Esa variable está funcionando como una estructura de datos. Bueno, ahí está algo de los identificadores, ¿sí? Nombre que se les pone a los objetos que intervienen en un programa. Pueden ser variables, constantes, nombre de procedimiento, excepciones, cursores, ¿sí? Excepciones, las excepciones también tienen un nombre, ¿sí? Y los cursores, lo vamos a ver dentro de poco, que son estructuras de datos, mucho más potentes que la variable, que los registros. El nombre debe tener un máximo de 30 caracteres que empiece siempre con una letra y puede contener letras, números, los símbolos, pesos, numeral, guión bajo. Puede contener mayúsculas y minúsculas indiferentemente, ¿sí? Chicos, nunca una variable tiene que comenzar con un número. Yo no puedo poner la variable 11, la variable 512, la variable 512 Marcelo, la variable 512 apellido, la variable... No, ¿sí? Las variables siempre tienen que comenzar con una letra. ¿Pueden llevar a partir de ahí un número? Sí, la variable A1, A2, A3, A4, ¿sí? Si estoy haciendo o estoy trabajando con una aplicación científica que va a manejar por ahí parámetros de una reacción química, valores del mercado en economía, ¿sí? Entonces, ahí sí yo le puedo poner como índice 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero siempre deben comenzar con una letra, ¿sí? Bueno, ahí esa camel case a ustedes les dice que las variables, los nombres de las variables, tienen que representar lo que almacenan, ¿sí? Yo no le voy a poner a mi perrita se llamaba Pitufa, entonces yo le voy a poner a la variable Pitufa, ¿sí? No. Los nombres variables tienen que representar lo que va a almacenar, ¿sí? Bien, los identificadores no pueden ser palabras reservadas. No puedo tener, como en cualquier lenguaje de programación, una variable que se llame select, insert, delete, update, if, loop, ¿sí? Todas esas palabras reservadas del lenguaje o los nombres de funciones que ya vienen definidas. Chicos, por ahí el mod para hacer el resto, las variables in o val para transformar de valores enteros o cadena respectivamente, ¿sí? No puedo utilizar nombres de estructuras o instrucciones de un lenguaje, ni menos de bucles, ni de estructuras condicionales, nada de eso, ¿no? Bien. Bueno, ahí estaba bueno esto que a ustedes les gusta leer. Ahí justo... Digo, bueno, ahí le voy a buscar. Este está muy bueno, este texto de Wikipedia, ¿sí? Después les paso ahí para que lo lean. Y cuando preparen en que les toque este tema, nunca me dieron los grupos, ¿no? El otro día me tenían que dar ustedes los grupos. Está bueno para que leen las convenciones. Esto es cultura general de la informática, ¿sí? Ustedes tienen que leer eso, ahí se los mando por mensaje. Ustedes tienen que leer esto, chicos. Esto está muy bueno que ustedes lean. Siempre que termine una clase, pónganse a leer cultura general, ¿sí? Está muy bueno acá, ¿ven? Ahí está el camel case, los métodos, cómo identificar las variables, ¿ven? Ahí está lo que decía el compañero. Están las variables estas que son simples. Una variable más compuesta que diga my with. Entonces, hasta ahí el my va en minúscula y el with comienza con mayúscula, sigue en minúscula, ¿ven? Ahí está cómo represento las constantes, está muy bueno. Y ahí cómo guardo los métodos, las funciones, los procedimientos, ¿ven? Todo en minúscula. También utilizo cal case cuando digo run fast, ¿sí? Get background, ¿ven? Comienza en minúscula y después la segunda palabra en mayúscula. Y si serían 3 palabras, sería la primera get background font. Entonces, el font, la primera sería con mayúsculas para que pueda identificar. En cambio, las constantes en mayúscula, max,
máximos participantes, max-participante. ¿Ven? Bueno, esto ustedes ya más o menos lo manejan. Pero está bueno que le peguen una leída, porque está bueno entender, ¿sí?, un poquito de las convenciones. Bien, comenzamos a ver los bloques. Siempre que yo necesite ejecutar código PL/SQL, necesito, chicos, tener bloques de ejecución, ¿sí? Hasta ahora yo tenía mi ejecución que era en línea. Mi ejecución era en línea. Yo no puedo, miren, yo selecciono este bloque y voy a ejecutar y me da un error. No ha podido encontrar el objeto que se va a describir, ¿sí? Porque no puedo ejecutar dos sentencias. Esta me muestra la estructura de la tabla y esta me muestra el contenido de la tabla. ¿Okay? De a una por vez, esto funciona. Las dos juntas, no. Si yo a esto lo pondría dentro de un bloque, ya la cosa cambiaría, ¿sí? Yo ya podría hacer cosas dentro de un bloque. A ver, si yo le pongo a esto begin y end, ahí yo ya estoy armando un bloque, comienzo y fin, ¿sí? Siempre hay que dejar esta sangría. Ahí yo ya estoy armando un bloque de programación. Obviamente que esto no tiene sentido, por eso acá me da error. Pero bueno, ahí ya me da algo diferente a lo que me daba haciendo esto. Acá me daba un error, ¿sí? Y acá ya me dice que no puede ejecutar ese bloque, ¿sí? Se ha encontrado un símbolo employee, como se esperaba, así, bueno, ahí me da esto, por ejemplo. Todo esto es lo que decimos excepciones, ¿ven? Todos estos hora 06550 son excepciones, chicos. PL/SQL 00103, ahí están los códigos que me devuelven, ¿ven? Bien. ¿Qué es un bloque? Un bloque es una estructura que me permite guardar código PL/SQL, ¿sí? Yo dentro del bloque voy a poder guardar código PL/SQL, no cualquier cosa, ¿sí? Si yo pongo mucho select, profe, ¿voy a poder ejecutar todas las tablas? No, porque vos tenés que ejecutar de alguna manera que ahora vos estás codificando. Si vos querés ver el contenido de la tabla, ¿sí? Vas a tener que a todo, a ver, veamos si este PL/SQL es de avanzada. Yo voy a querer ver el contenido de la tabla, capaz que lo hace, ¿no? ¿Ve? No me permite ejecutar. Solito me permite ejecutar esto, ¿sí? Pero dentro del bloque, que ya esto es programación, me dice, no entiendo cómo volcar el contenido, no sabe dónde volcar el contenido de la tabla, ¿ve? Solito sí puede volcar, pero dentro de un bloque necesita de variables para volcar o de alguna estructura bien digo, de memoria, una estructura de datos para volcar el contenido, ¿sí? Porque así solo no puede. Chicos, eso es un bloque, ¿sí? Un bloque es una estructura que me va a permitir entre begin y end ejecutar código PL/SQL, ¿sí? Y por ejemplo, acá yo tengo un bloque que me muestra un mensaje. Esta cláusula output line me permite mostrar mensajes, variables, mensajes y variables. ¿Me permite mostrar, es como el select? No es como el select. El select recupera los datos de la base de datos, ¿sí? Pero yo a esos datos que recuperé los tengo que guardar en variables para que el output me permita mostrarlos. Este sí te permite mostrar contenidos de variables, pero una vez que vos hayas almacenado el atributo en la variable, ¿sí? Vas a poder ver el contenido de esos atributos, pero en variables, no directamente desde la tabla.
El output no puede mostrar tablas ni atributos de una tabla, ¿sí? Necesita de variable. Por ejemplo, esta cláusula este procedimiento se llama output, es un procedimiento de salida y ustedes pueden mostrar mensaje, pueden mostrar variable. Si yo copio, ¿dónde lo tengo? Ahí ustedes tienen, fíjense en el aula, tienen este que dice guía, declaración y uso de variables, ¿ven? Tienen esto. Fíjense, ahí yo voy a ejecutar un bloque. Este bloque me va a mostrar mensajes nada más, ¿sí? Me está mostrando un mensaje. En la primera línea dice bloque en PL/SQL, en la segunda línea dice un bloque comienza con begin y termina con end. En la tercera, en la cuarta línea dice visualizaciones de mensaje y en la quinta línea hay un cierre con asterisco del display ese, ¿ven? Del banner. Fíjense, cuando yo ejecuto eso, sí me permite ejecutar el bloque. Me está permitiendo ejecutar estas sentencias o estas instrucciones que son PL/SQL. ¿Ven? Y ahí el ejemplo dice, por ejemplo, acá a este bloque le declara dos variables. Dice, declare A del tipo numérico, J del tipo numérico, comienza el bloque, le digo que a le doy el valor 2, a j le doy el valor 5 y después acá muestro directamente el valor de las variables. Tiene que mostrar 2 y 5. Acá hay otro, bueno, ese no está. Acá ya hay más ejemplos más picantes. Fíjense, declaro 4 variables. Nombre, apellido, fecha de ingreso, ¿sí? Y salario. Ahí están los 4 nombres de variables con sus tipos. Digo, bueno, este está medio avanzada podríamos hacer uno más sencillo, así como la variable A y B. Vamos a poner la variable A y la variable B. Acá voy a darle valores a A y a B. A 2 puntos igual. Se hace la asignación a 2 y B 2 puntos igual a 6. Y después voy a mostrar una variable A y B. Que dice en la columna 3, A del tipo numérico. Ahí falta un punto y coma. Ahí está. Me está mostrando los valores 2 y 6. Acá podría hacer operaciones aritméticas, A más B, ¿sí? También. Entonces va a mostrar 8 y 6. ¿Ven? Cuando ejecute eso, me va a mostrar 8 y 6.
Ahí está. ¿Sí? Podría mostrar también un mensaje que diga la suma de A más B es 2 puntos, cierro comilla, con el carácter este que está al lado del 1, ¿sí? Que es el tabulador o el separador, ¿sí? Con eso separan, en otros lenguajes ustedes separarían el mensaje del valor de la variable con una coma. Y acá se necesita este tabulador, ¿eh? Entonces con eso me mostraría un mensaje que me indicaría, mirá dónde fui a escribir. No sé en qué momento me cambié acá. Quería escribir ahí. Entonces, la suma de A más B. Abrí, cerré, ¿qué me falta acá? Punto y coma están. A y B son del tipo numérico. 8282. La suma. ¿Qué estoy haciendo mal ahí? Uno me deja sumarlo a BB igual a 6. Ya lo pongo entre paréntesis. Ahí está. Faltaban los paréntesis, ¿sí? Y A más B. Chicos, ahí está como el uso de las variables, ¿sí? Yo puedo definir variables de cualquier tipo y después puedo usarlas, ¿sí? Usarlas, mostrarlas, después vamos a ver cómo yo pregunto, cómo yo las someto a operaciones, ¿sí? Ahí estoy cargándolas, estoy definiéndolas, ¿sí? En la parte declarativa estoy declarando las variables, estoy asignándole valores y estoy realizando operaciones, ¿ven? Sobre las variables. Eso es el manejo de variables. Fíjense este ejemplo. Ahora sí, yo defino 4 variables, ¿sí? Nombre, apellido, fecha de ingreso y salario. Y ahora quiero traer de mi tabla, volcar los valores en mi variable, ¿sí? Entonces digo, fíjense, este comando, si yo lo ejecuto solito, me va a decir que da error. ¿Por qué? Porque me está diciendo, recupérame el nombre, el apellido, la fecha de ingreso, el salario, y guardalo, ¿sí? Ahí me está diciendo, guardalo en las variables, nombre, apellido, fecha de ingreso y salario respectivamente. Yo tengo que conservar el mismo orden, ¿sí? Porque yo acá le definí tipos, y acá tengo tipo varchar, date y number. No puedo ponerlos mezclados, ¿sí? Entonces, el first name, cuando lo recupere, chicos, te lo trae de la base de datos y te lo guarda en la variable nombre. El apellido en la variable de apellido. La fecha de ingreso en la variable fecha de ingreso y el salario en la variable salario. ¿Ven? Del empleado número 100. ¿Por qué me dio error cuando yo lo ejecuto esto? Porque acá no están definidas las variables, ¿sí? No puedo
quiere hacer el into y no sabe dónde. Entonces, este into me está diciendo que yo puedo volcar el contenido de estos atributos en variables. Previamente están definidas. Bien. Y después puedo mostrar, pero ya no muestro el atributo. No puedo hacer acá un nombre, first name, no. Ya necesito mostrar las variables en donde guardé esos atributos. ¿Ven? Entonces digo, mostrame nombre, concatenalo. A continuación, esto es el separador del mensaje y la variable, bnombre. De vuelta el separador, porque quiero escribir otro mensaje. Apellido, ¿sí? Separador, apellido. En la línea siguiente, fecha de ingreso, mensaje fecha de ingreso, separador, valor de la variable. Y a continuación, sueldo, mensaje, separador, nombre de la variable sueldo. ¿Sí? Si yo ejecuto este bloque con la declaración de sus variables, ¿sí? Me muestra, ¿ve? El empleado 100, porque acá el select decía para el empleado 100 es nombre Steven, apellido Kim, fecha de ingreso 17 del 6 del 87, sueldo 29.040. Me muestra los mensajes que me trajo la tabla. Si yo ejecuto la tabla, si yo hago un select, asterisco from employee, voy a ver que el empleado 100 tiene esos datos. El empleado 100 tiene Steven King y el sueldo es 29.040. ¿Eh? $29.040. Veamos. Chicos, siempre que ejecuten, nunca no se olviden de seleccionar el declare, ¿no? Porque si no, si ustedes miren, van a ejecutar el bloque, le va a decir que las variables no existen. ¿Sí? Ahí me está pidiendo el nombre de las variables que no existen. Muchas veces pasa eso, decir, ¿cuál es el error? Si yo definí todo. Lo que pasa es que cuando estás ejecutando, ¿sí? No estás seleccionando la parte declarativa. Si yo le cambio, fíjense, si yo le cambio esta estructura de variable, me permite mostrar un registro nada más. Si yo le cambio al 110, ¿sí? Acá cambia y ya me va a traer los datos del 110. ¿Ven? Nombre John, apellido Chin, fecha de ingreso 28 del 997, 8.200. Si yo voy a ejecutar para ver el 110, ahí está, John Chin, 28 del 9 del 97, 8.200. ¿Ven, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. ¿Qué operadores aritméticos tenemos para la asignación? ¿Sí? Si yo necesito hacer A igual a tal valor, 2 puntos igual, aritméticos, tengo el más, menos, multiplicación, división. Este asterisco asterisco es exponente, por ejemplo, 3 al cuadrado, 5 al cubo. Comparación, los mismos que conozco, mayor, este es el distinto, este es disculpen, el igual, el distinto, el mayor, el menor, mayor o igual, menor o igual. Los lógicos, and, or, not, ¿sí? El not es para negar. La concatenación, para unir mensajes variables o unir mensajes, el tabulador 2 líneas. Y ahí, por ejemplo, tendría como yo podría mostrar, ¿sí? Nombres, disculpen, mensajes y variables combinados. Un error un bloque muy sencillo. Defino las variables, ¿sí? Y ahí las utilizo. Le voy dando nombre, o
o valores a la variable y después lo utilizo. Ahí utilizo el cuadrado. No tiene sentido esto, pero bueno, para que ustedes vean el significado, cómo lo puedo utilizar, ¿sí? Bueno, una estructura que se utiliza mucho, ¿sí? Ya cuando estoy armando los procedimientos y las funciones, es la estructura condicional if, ¿sí? El if tiene, a diferencia o como Python también lo tiene, que se le agrega lo que yo ya sé, se le agrega la estructura else if, ¿sí? No sé si ustedes ya la vieron a esta. Esta else if, en vez del else solito, ¿sí? Que también lo tiene el else, ¿sí? ¿Se acuerdan? If, else, esta else, end if. If, else, end if es lo que nosotros conocemos. Después del if, ejecuto la parte verdadera. Después del else, ejecuto la parte falsa, ¿sí? Con el end if termino. Chicos, acá hay una nueva expresión que es else if. ¿Esto qué significa? Que yo por la parte falsa puedo seguir preguntando else, if, tal cosa, ¿sí? Acá hay una condición, acá puede haber otra condición, y este else if puede tener parte verdadera, ¿sí? Ustedes me dirán, profe, pero esto no es la parte falsa, está bien. Es la parte falsa de este if, pero este else if, esto sería la parte verdadera. Si esto se cumple, esta es la parte verdadera. Si no, puedo codificar también la parte falsa de quién, de este, ¿sí? De este else if. Ahí está la parte falsa, end if, ¿ven? Bueno, fíjense acá. Por ejemplo, declaro dos variables, a una le pongo, a A le pongo 10, a B le pongo 10, pregunto, ¿10 es mayor que 10? Falso, 10 no es mayor que 10, ¿sí? Falso por acá. 10 es igual a 10, verdadero. Entonces, son iguales. ¿Qué pasaría si yo tendría acá A igual a 10, B igual a 5? Vendría y preguntaría, 10 es mayor que 5, entonces el mayor es A. ¿Ven? Ahora al revés, A vale 5 y B vale 10. Entonces yo pregunto, ¿5 es mayor que 10? Falso, ¿sí? Vengo por acá. Voy a leer el if. ¿5 es igual a 5? Falso. O sea que el mayor es B. ¿Ven? End if, end. No, mire, no tengo eso. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿eh? Cómo yo puedo, digo, acá le cargué 12 y 10. O sea que me tiene que mostrar que el mayor es A. Cuando muestra me dice que el mayor es A. Ahora le cambiamos al revés, le pongamos a los dos 12. Me tiene que mostrar que son iguales, ¿sí? Me muestra que A es igual a B. Y ahora le pongamos al revés. Que B sea el mayor. Y me muestra que el mayor es B. ¿Ven, chicos? ¿Se entiende esto, no es cierto? Si ustedes ya esto lo regastan. Lo único nuevo acá es el if, que yo puedo seguir preguntando por la parte falsa, ¿sí? Este goto, bueno, se lo enseña, pero no tiene mucha aplicación porque es un desviar el flujo de la ejecución de un programa y está bueno. Está bueno, yo la verdad que nunca lo vi en ningún procedimiento, pero por ahí quiero
Si pasa tal valor, quiero directamente ir a ciertas partes del código, ¿sí? Por ahí los procedimientos y las funciones no son tan largos, no son códigos tan largos que necesiten desviar el flujo. Pero bueno, se lo enseña porque está. Fíjense cómo funciona el goto. El goto dice, declaro una variable que se llama bandera, flag, del tipo numérico, le asigno 1. Dice, si flag es igual a 1, goto paso 2. Lo que yo tengo que definir, chicos, son las etiquetas. Que en las etiquetas, en cada etiqueta puede haber porción de código, ¿sí? Acá yo directamente le puse mensaje de salida, nada más, procedimientos de salida, pero acá podría haber un código que traiga tales elementos de la tabla y los muestre, ¿sí? Y acá, y por el paso 2, que traiga otros elementos y los muestre. Entonces, acá dice, si flag es igual a 1, ejecute el paso 2. O sea que hace el endif, no hace el paso 1 y va directamente al paso 2. Está bueno saber lo que existe. Yo no lo vi en ninguna parte, pero bueno, está bien que estén. Ese ya se lo voy a compartir también para que lo tengan. Y pueden ustedes practicar, ¿no? Entonces, si flag es igual a 1, ejecute el paso 2, ¿sí? Y acá yo tengo que definir la etiqueta, paso 2, y ver qué es lo que hace. Entonces, fíjense que me tiene que mostrar ejecución de paso 2. ¿Ven? Me muestra ejecución de paso 2. Si yo tuviera acá otros pasos, por ejemplo, control C, control G, y esos pasos son, acá un ejemplo tonto, ¿no? Pero esos pasos generalmente son códigos de 8 o 7 líneas. Vamos a poner paso 4 a este, paso 4 a este, vamos a poner paso 3. Entonces yo acá, si flag es igual a 1, por ejemplo, para cualquier programa, yo que vaya al paso 4, no ejecute ni 1, ni 2, ni 3. Vaya al paso 4. Entonces, bueno, acá le tenemos que poner paso 4, paso 3. Ustedes con el goto están desviando la ejecución, ¿ven? A donde ustedes quieran mandar, es como un case. Ahí está, ¿ven? Ejecución paso 4. Si yo acá le pongo paso 3, va a ejecutar el paso 3. Ahí está. Paso 3 y paso 4. ¿Por qué ejecutó paso 4? Ah, porque está después. Después del paso 3 está el paso 4. Por eso lo ejecutó. Si yo ejecuto paso 2, me va a hacer paso 2, 3 y 4. Dos, 3 y 4, ¿ven? Desvía a donde yo le diga. Y de ahí sigue ejecutando el programa. Está bueno saberlo. No se usa mucho, pero está bueno que lo sepa. Chicos, y después acá vienen los bucles repetitivos. Y este tiene, el PLSQL tiene los 3 bucles. Tiene loop, que sería el repetir. Tiene while, que es el que ustedes ya conocen como while. Y tiene el for, que es el que ustedes conocen como for. Pero acá lo único que cambia es el repetir, que no es repeat, sino directamente es loop. En muchos lenguajes ya lo consideran como loop, ¿sí? Antes se decía repeat, pero ahora ya lo consideran como loop. Bien. ¿Qué hace una estructura repetitiva? Me permite mostrar, ¿sí?, n veces el proceso. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que esto ustedes ya lo conocen mejor que yo, ¿sí?, porque lo vienen practicando en muchas materias. El loop es la estructura que la repetición la maneja siempre a pedido del usuario, ¿sí? El while es
el cuerpo de la repetición depende de un proceso interno. ¿Hasta cuándo voy a repetir un proceso? Hasta que se cumpla tal condición. Y ese proceso, ese cálculo o esa interacción que tiene el while no depende ni del usuario ni sé la cantidad de veces. Depende de un proceso interno. Y el for es muy fácil porque es cuando yo conozco la cantidad de veces que se va a repetir un proceso. La cantidad de veces que se va a repetir un proceso, utilizo la estructura for, ¿sí? Bueno, fíjense en el bucle loop se repite tantas veces como sea necesario hasta que se fuerza la salida con la instrucción exit. ¿Ven? Varios lenguajes también tienen el exit o el break para salir de una estructura repetitiva, ¿sí? Entonces, acá yo voy a repetir el end loop. No tiene una condición como tiene el hasta que o el repeat until, ¿sí? Acá esta terminación la va a definir este if, ¿sí? Dentro de ese if, cuando ya no se cumpla o cuando se cumple esta condición, tiene que salir. Entonces, yo dentro de esa condición le voy a poner un exit para poder salir del bucle. El bucle while, bueno, lo reconocen, ¿sí? While, la condición de repetición. ¿Se acuerdan que el loop repite por falso? En cambio, el while repite por verdadero. Cuando esto es verdadero, ¿sí? Repite. Acá el loop, hasta que no se cumpla, ¿sí? Mientras esto no se cumpla, este sigue repitiendo, ¿ven? Acá es hasta que se cumpla. Entonces, cuando esto sea verdadero, termina el while. Y el for, chicos, es muy sencillo. Tiene una variable de control, ¿sí? Que puede trabajar en forma incremental, contador in, ¿sí? O puede trabajar en forma decremental, reverse, ¿sí? Yo puedo ir para i que va desde 1 hasta 10, o puedo hacer para i que va desde 10 hasta 1. ¿Ven? Loop. Repite 10 veces, 15 veces, las veces que yo necesite. Ahí tienen ustedes un loop. Bueno, este es un ejemplo, no está usando todavía base de datos porque no tengo la estructura, ¿no? Pero fíjense, chicos, para que entienda yo la lógica que tiene acá el loop, ¿sí? Declaro dos variables, a una variable le pongo a le pongo 1, a B le pongo 10, dice repetir, muestra el valor de A, le suma 1, pregunta, ¿A es mayor que B? No lo alcanzó todavía. Cuando A sea mayor que B, va a ser salir. ¿Por qué? Porque va a ser un exit. Esto se llama condición de salida de la repetición. Esa es la condición de salida. Mientras tanto, te va a ir mostrando todos los valores que va tomando el contador A, ¿sí? Entonces va a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando ya se transforme en 11, va a preguntar, 11 es mayor que 10, verdadero, entonces hace un exit. No me lo va a mostrar al 11, ¿sí? ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salir. Ya cuando alcanzó el 11, lo sumó por última vez acá al 11. Ahí lo sumó por última vez. Preguntó, 11 es mayor que 10, verdadero. Entonces entra ahí y escribe salir. O fin. Y ahí hace un exit, entonces sale de la estructura repetitiva. El mismo ejemplo con while, ¿sí? Acá repite mientras sea verdadero. Hace lo mismo, declaro las dos variables, una dice mientras A sea menor o igual que B, repita, ¿sí? Va a ser lo mismo.
Acá no necesito el exit, ¿por qué? Porque la condición está puesta en el while. Acá en el loop no había condición, ¿ven? Loop en loop, pero necesito yo forzar la salida. 1, 2, 3 hasta 10, ¿ven? Y en el for mucho más sencillo, porque directamente defino las veces en la variable de control. Declaro A y B, inicializo el valor de B en 10, de A no hace falta porque lo voy a inicializar acá, porque dice for A que va desde 1 hasta B, ¿ven? Loop. Y ahí va a ir mostrando. Entonces, cuando yo conozca la cantidad de veces, siempre es un for, que es la forma más sencilla, ¿sí? Ahí tiene. Bueno. Pregunta, chicos. Practiquen hasta ahí. Yo le voy a compartir ahora. En el aula ustedes vean si pueden acceder al guía SQL, ¿era? Esta sí pueden acceder. Fíjense si pueden acceder a esa. Tienen que poder acceder a guía declaración y uso de variables y guía SQL. Sí, sí, sí está. Sí, sí está. Sí están. Bueno, y el miércoles vamos a resolver el trabajo práctico número 4, ya con el uso de, quizá adelantemos un poquito con el trabajo práctico, ¿sí? Preguntas y respuestas. Canetti, ¿se entendió o no? Sí, profe. Fácil, ¿no? Por mi parte no, profe. ¿Quién es por mi parte no? ¿Quién? Ah, es que no hay respuesta, no hay preguntas. Bueno. Chicos, no se me cortó en ningún momento, ¿se escuchó bien? No, profe, no se ¿Escucha bien, cortó. profe? Bueno, pongan el presente, por favor, ahí en el chat. ¿Puedo reclamar, profe? Sí. Qué lindo, lo lindo cuando vos vas a reclamar y decís, no, yo quiero dar de baja porque está mal el servicio. Te dicen, no, pero tengo una bonificación para ofrecer. Te bajan, no sé, un mes y después te vuelven a subir. Y decís, ¿por qué me lo subieron? No, es que subieron todas las tarifas. Nunca ganamos los usuarios, ¿vieron? Quiere dar de baja y que no le dé mucha vuelta, tiene que decir que se va del país, profe. No, lo que yo no quiero es quedarme sin servicio. Yo tengo dos servicios, el de Claro y el de Canal 2. En esta parte de la casa estoy conectado con Canal 2, ¿sí? Fui a decirle que el de Claro no tiene interrupción y este sí. Entonces me dijeron que me podían bonificar para cobrarme más barato y que no me vaya y que bueno, que están trabajando constantemente para mejorar el servicio y que esto y que lo otro. Pero como uno tiene por ahí con la tarjeta, ni controlas cuánto te han descontado, ¿no? Entonces, esa bonificación dura un mes. Después vos decís, vas a reclamar el mes que viene, che, pero me volvió a salir caro. No, lo que pasa es que las tarifas nacionales de comunicaciones subieron entonces. Por eso nunca le vamos a ganar a ellos. Pero bueno, lo que tienen que hacer ustedes, chicos, es recibirse y si las oportunidades acá siguen flojas, volar. Volar a un lugar, a ver, la tierra es nuestra tierra, es nuestro país, y es todo, pero bueno, desgraciadamente no se puede contra un sistema que no sé, parece que no tiene un sentido común, no hay una lógica
que todos vayamos para el mismo lado. Estamos haciendo, todos nosotros hacemos el aguante y ya uno se cansa de hacer tanto tiempo el aguante y que vos veas que siempre esto está para atrás, ¿entendés? No hay un impuesto, no hay un precio, no hay un producto, no hay nada que de un mes al otro cueste lo mismo. Es vergonzoso, ¿entendés? Entonces, puedes decir, yo gano lo mismo y el mes pasado pagué tanto de nafta, este mes cuesta más cara, ¿sí? Ay, que subió el dólar. Sí, subió el dólar, después bajó, pero no bajaron los precios. O sea, es como que, pues sí, ¿qué está pasando? No hay un sentido común en las cosas. Yo amo mi país, pero yo también quiero, como los padres de ustedes, quiero que ustedes sean, para mi hijo quiero un país con garantía, ¿no? Un lugar que no tengan que estar renegando cada 5 o 6 años estas cosas. Que, si ustedes le preguntan a los padres, ¿y esto cada cuánto pasa? Y esto pasa cada 8, cada 7 años. Y siempre tenés un parate. Creces, se para. De crecer. Volvés a crecer, a estabilizarte. Cuando estás bien, se vuelve a parar. De crecer. Basta. Nosotros ya estamos en los 50, estamos medio jodidos para irnos, pero ustedes, chicos, si hay oportunidades laborales en otra parte, adelante, ¿no? Adelante. Bueno, hice catarsis un poquito con ustedes, pero bueno, me parece que todos estamos en esta situación, ¿no? Sí, no sé si la meta, Alex, porque por ahí parecería que somos antipatria, ¿viste? Pero me parece que, no sé si es la meta, pero me parece que sí hay que buscar un poquito de estabilidad, porque si no nos vamos a morir a los 60 años amargados y frustrados de no haber podido en nuestro país, haber podido tener una casa, tener acceso a vacaciones, a vivir bien, ¿sí? Y si no, bueno, como dicen algunos, y bueno, involucrate en política, presentate, pero bueno, no sé, también eso es razonable, ¿no? Que seamos protagonistas y no estemos tanto de panelistas, sino de más protagonismo. Entonces nos presentemos, ya me van a ver a mí como candidato a concejal. Y bueno, y vayamos con nuestra crítica. Después todos se contagian, profe, siguen siendo los mismos. Sí, ¿no? Hay que tratar de salir. Ese es el problema que nuestros representantes están como sucios. Yo por ahí los admiro, ¿no? Los admiro, la verdad, digo, ¿de dónde sacan esa capacidad para quedarse perpetuados en el poder, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la herramienta fundamental que es el voto. Nosotros tenemos en nuestras manos el voto, ¿sí? Lástima que el del lado por ahí es beneficiado. No critico los planes, pero por ahí inmerecidamente tiene algo. Y bueno, y ese con un conjunto de otras personas va y dice, no, sigamos votando la corrupción porque a mí me está beneficiando, ¿sí? Porque el plan, chicos, el plan social bien asignado o bien implementado es un aporte económico en donde ustedes hacen mover la economía. Mueve la economía desde el kiosco del barrio hasta el gran supermercado de la ciudad, donde venden electrodomésticos, eso mueve la economía. Pero el problema es que el plan social no tiene un objetivo de, con esto yo quiero que vos emprendas algo. Con este aporte que yo te estoy haciendo o ayuda económica, yo quiero que vos emprendas algo. Quiero que emprendas en educación, quiero que emprendas en capacitación, quiero que dentro de 5 años tengas algo, ¿sí? Algo más. Y no infinitamente te transformes en beneficiario en el plan social. Y eso es lo que hay que transmitir, chicos. Ustedes tienen todo este esfuerzo que están haciendo ustedes, porque a mí me pagan por hacerlo, ¿sí?
A ustedes no le pagan por hacerlo. Es un beneficio, ¿sí? Que en otros países ustedes tendrían que pagar para estudiar, y está bueno que sea un beneficio de educación gratuita. Ustedes tienen que ir a sus ambientes y decir, che, está bueno educarse, está bueno que hoy yo no sabía PL/SQL y ahora me voy a ir a acostar sabiendo que existe un lenguaje procedural para manejar estructuras de SQL, ¿sí? Está bueno que todos los días, y así a los que tienen sobrinos, hijos, primos, les transmitan, che, está bien el plan que te da una mano, ¿sí? Pero educate, porque algún día se va a terminar. Algún día se va a terminar, ese es el problema. Pero bueno, como dice Franco, ojalá que todo esté mejor, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Dios mediante. Bien, profe. Nos vemos. Se Chao. ganó mi voz. Dale, Fabi, que te llegas tarde o ya estás en el trabajo. No, sí, ya estoy acá, profe. Así que... Hasta luego. Bueno, que sea leve entonces. Chao, Cristian. Chao, chicos. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Martín. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Chao. Pásenla lindo. Hasta luego, profe. Chao.